Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo de la marca Naco, 50% algodón, 50% acrílico. Y aunque me recomienda utilizar una aguja de 3 milímetros, voy a utilizar esta de medio número más pequeño. Esta es de 2.5 milímetros, cinta métrica, un marcador. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto tomándola por acá. Y la medida desde acá de qué tan largo lo vas a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos haciendo el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M. Y para esta talla, estas cadenitas deben de medir 7 centímetros. Entonces, colocamos la cinta métrica, sujetamos las cadenas de extremo a extremo y las medimos. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es tejer una cantidad X de cadenas hasta lograr la medida que necesiten. Recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas les puede variar. Para que tengan una referencia, para este hilo que yo estoy utilizando, para los 7 centímetros acabo de realizar 16 cadenas. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida de las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Entonces, una vez que tengamos nuestras cadenitas listas, sujetamos la última que realizamos, hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas me representan el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y en la tercera cadenita desde el crochet, o sea en la última que sujetamos, insertamos la aguja. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2 y enlazo, paso por 2. Seguimos tejiendo. En la cadenita siguiente traemos hebra, paso por 2, paso por 2 y vamos a seguir repitiendo un punto alto en cada una de las cadenitas hasta llegar acá a la primera cadenita que hicimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Y esto se debe ver de esta manera. Hasta el momento, a pesar de que comencé con 16 cadenitas, tengo 17 puntos altos porque estas 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto alto más. Bien, ahora para continuar construyendo esta copa tenemos que hacer aumentos para girar y tejer por este lado. Entonces, para hacer los aumentos, estos aumentos van a ser exactamente iguales para todas las tallas, ¿sí? Un aumento va a consistir en 5 puntos altos. Entonces, para hacer este primer aumento en esta primera vuelta, vamos a hacerlo en este último agujerito que acabamos de tejer, o sea, en esta última cadenita, aquí donde sale el último punto alto. ¿Sí? Si el aumento consiste en 5 puntos altos, entonces yo puedo decir que aquí ya tengo un punto alto tejido. El punto alto número 17 que tejí se me va a convertir ahora en el punto alto número 1 del aumento. Ya tengo uno allí mismo, en ese mismo agujerito. Hago el segundo, hago el tercero. Cuando haga el tercer punto alto, allí mismo voy a colocar el marcador. ¿Sí? Siempre que lo hago, coloco el marcador porque este puntito se me tiende a ocultar. Entonces yo necesito tenerlo identificado para saber exactamente cuál es el centro. Ya llevo 3, hago el punto alto número 4 y el punto alto número 5. De esta manera ya hice el aumento suficiente para girar y comenzar a tejer de este lado. Bien chicos, entonces recuerden que el punto número 17 se me había convertido en el número 1 del aumento, ¿sí? Entonces si yo sigo contando, tengo 17, 18, el punto del centro. Para devolvernos, aquí el punto número 4 y el número 5 del aumento se me convierten ahora en el punto número 1 y en el número 2 de este costado. Entonces, yo siempre tengo que verificar de tener la misma cantidad de puntos de este lado y la misma cantidad de puntos de este lado. Entonces, para seguir tejiendo en la parte de acá, esta colita de hebra que tengo aquí la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Entonces, voy a tejer, miren, ahí se me van presentando los agujeritos en los que debo de tejer. Allí comienzo haciendo los puntos altos
Voy a ir atrapando la colita a medida que voy tejiendo y voy a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al final. Y cuando esté llegando al final, fíjense, voy a tejer los últimos 2 puntos altos en los agujeritos disponibles. Y esta primera vuelta se ve de esta manera, ¿sí? Acá, entonces, como les comenté, yo comencé con 16 cadenas, pero como hice el aumento, ahora tengo, sin contar este puntito del centro, 18 puntos altos de este lado, y sin contar el puntito del centro, 18 puntos altos de este lado. Si son principiantes, les recomiendo que vayan contando cada punto a medida que lo van tejiendo para que se aseguren de tener la misma cantidad de ambos lados. Bien, ahora para comenzar la siguiente vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante para construir esta copa, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá a donde tenemos el marcador. Bien, para comenzar a tejer los puntos altos, este primer agujerito que tenemos acá no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido. Comienzo a tejer en el punto de al lado y voy a realizar un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que acabo de realizar. Y acá ya me estoy acercando al puntito del centro. Sí, yo acostumbro a contar los puntos porque me gusta asegurarme. Acá tengo mis 18 puntos altos. Ya estoy en el puntito del centro. Siempre que llegue al centro donde tengo el marcador, lo voy a retirar. Y acá donde tenía el marcador voy a tejer el aumento. El aumento son 5 puntos altos. Entonces hago 1, 2. Siempre que termino el tercer punto alto, allí, acá voy a colocar el marcador, ¿sí? Para no perder ese puntito. Llevo 3, 4 y 5. Ya hice mi aumento. Si tenía 18 puntos altos hasta acá, en el aumento con el punto alto número 1 y número 2, ahora tengo 19 y 20 puntos altos sin contar el puntito del centro, ¿sí? Entonces ya tengo 20 puntos altos de este lado. En la parte de acá, sin contar el del centro, tengo el 1 y el 2. Ahora tengo que completar de este lado también 20 puntos altos. Y acá yo ya estoy llegando al final de la segunda vuelta. Siempre el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se logra ver. Allí en toda la vuelta vamos a tejer el penúltimo punto alto. Y el último punto alto como tal, recuerden que siempre que cambiamos de vuelta tomamos altura con 2 cadenas, ¿sí? Como esas 2 cadenitas me cuentan como punto, bueno, acá en la segunda cadena tengo 1 y 2. Acá en la segunda cadenita voy a tejer el último punto alto, ¿sí? Deben tener cuidado y recordar siempre tejer esa cadenita porque se nos esconde. Entonces, esta segunda vuelta se ve de esta manera. De ahora en adelante y en todas las vueltas, cada vez que hagamos el aumento se nos van a incrementar 2 puntos altos de cada lado. En esta segunda vuelta ahora tengo 20 puntos altos de este lado, no estoy contando el del centro, y 20 puntos altos de este lado. Ahora, para realizar la tercera vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recordamos que este agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas cuentan como ese punto tejido. Comenzamos a tejer los puntos altos en el agujerito de al lado, ¿sí? Y de ahora en adelante lo que voy a hacer es repetir. Voy a hacer exactamente lo mismo una y otra vez hasta que logre la medida de ancho y de alto necesario para esta copa. Recuerden que siempre que lleguen acá al agujerito del centro tienen que hacer el aumento con 5 puntos altos, y siempre que finalicen la vuelta el penúltimo punto alto se teje acá en este agujerito que se ve, y el último punto alto como tal, aquí tengo las 2 cadenitas, se teje acá en la segunda cadena. Bien, entonces voy a seguir repitiendo vueltas hasta lograr la medida necesaria y nos vemos para continuar. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta y esta copa se ve de esta manera, miren.
así y así. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 8 vueltas, ¿sí? Pero esta, que es una talla M, debe de medir, la vamos a medir aquí en la parte de abajo, estiramos bien. Si les toma esta forma cóncava, no se preocupen, que es normal por el tejido, ¿sí? Entonces, la estiramos acá bien, y acá en la parte de abajo, la talla M debería de medir entre 14 y 14.5 centímetros, ¿sí? Aquí tengo 14.5 centímetros, y de largo igualmente la estiramos así súper bien, y la copa de largo debe medir entre 15 y 15.5 centímetros, lo que está muy bien. Entonces, de todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen de la medida a la que debería de llegar cada una de las tallas. Pero si lo estás haciendo para ti misma, aprovecha de probártela, te debe de quedar así. Fíjate que te tiene que cubrir en su totalidad el busto. Bien, no importa si dieron más o menos vueltas o si no les dio la medida suficiente, lo más importante es que den vueltas hasta que les cubra por completo el busto, ¿ok? Y bien chicos, entonces una vez que tengamos nuestra copita lista, no la hayamos probado y sepamos que nos quedó, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta hebra la voy a cortar. La voy a cortar porque yo quiero que esta copa sea la de este lado y la copa verde sea de este lado, ¿sí? Si yo estuviera haciendo la copa verde, no corto esta hebra. El color que queramos de este lado no vamos a cortar la hebra, y el que queramos de este lado sí la vamos a cortar. Bien, entonces, para cortar esta hebra, estando acá en el último puntito, simulo una cadena, saco larguita esta hebra la saco un poquito larga para que luego de cortarla la pueda ocultar en la parte de atrás. Como acabo de cortar la hebra de este lado, fíjense que estoy trabajando desde el derecho, voy a comenzar acá, porque a mí me interesa que la tira de esta copa salga hacia este lado, ¿sí? Por eso la corté. Si quiero que la tira de la copa salga hacia el otro lado, pues no la corto. Entonces, busco mi hilo, hago el nudo deslizado, acá busco el último puntito, atravieso el nudo deslizado, y acá lo que yo voy a hacer es tejer cadenitas. Voy a tejer una cantidad X de cadenas hasta que... Y bien chicos, entonces esta cantidad de cadenas, al colocarlas así, posicionan la copa. Y estas cadenitas, midiéndolas así bien estiraditas, te deben de llegar justo al centro de la espalda, ¿sí? Tienes que posicionar la copa y asegurarte de que te llega al centro de la espalda. Si lo estás haciendo para ti misma, mídete, porque es importantísimo tener esta medida. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, estas cadenitas deben de medir así bien estiraditas. Para la talla M deben de medir 20 centímetros. Entonces, una talla S debería medir entre 18.5 y 19 centímetros. Una talla L debería medir entre 21.5 y 22 centímetros. Y una talla XL debería de medir entre 23.5 y 24 centímetros, ¿sí? Pero recuerda que estos son medidas estándares, medidas aproximadas. Si lo puedes medir para ti misma, es muchísimo mejor. No todas tenemos el mismo ancho de espalda. Bien, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, para que tengan una idea, para el hilo que yo estoy utilizando, para los 20 centímetros hice 41 cadenas. Entonces, una vez que tengamos esa cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadenita que hicimos, tejemos 2 cadenas, estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto, enlazamos. Y en la tercera cadenita desde el crochet voy a comenzar a tejer puntos altos, ¿sí? Y acá voy a tejer un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta llegar acá. Y bien chicos, acá ya estoy tejiendo la última cadenita disponible. Acá entonces tengo 42 puntos altos, ¿sí? Comencé con 41 cadenitas, pero las 2 cadenas con las que tomé altura me incrementan un punto alto más. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos altos en la parte de acá de la base de la copa. Enlazamos esta colita que tenemos acá, que es la de las cadenas de inicio, la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Comenzamos a tejer puntos altos. Acá
acá en la parte de la base de la copa no tenemos un punto específico en el cual tejer, ¿sí? Porque fíjense que acá los puntos altos están de costado. Entonces lo que vamos a hacer es tejer uno o dos puntos altos según sea el espacio que se nos vaya presentando. Por ejemplo, aquí me alcanza para tejer un punto alto, acá en la unión 1, acá pueden tejer dos puntos altos y así. Vamos tejiendo puntos altos según sea el agujerito que se nos vaya presentando. Tenemos que llegar hasta acá. Estos puntos altos que vamos a ir tejiendo acá también los tenemos que contar, ¿sí? Y acá ya estoy llegando al otro extremo de la copa. Esto se debe ver de esta manera, miren. Para que tengan una referencia, acabo de realizar desde acá hasta acá 70 puntos altos, ¿sí? Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, vamos a comenzar a hacer el motivo que le vamos a hacer a la parte de abajo de este top. Entonces, estando acá, tejemos dos cadenitas, giramos y en la parte de acá vamos a comenzar a hacer el motivo. Entonces enlazamos, tejemos dos puntos altos seguidos, tejemos acá el punto alto en el segundo agujerito. Acá en esta parte de la copa, aquí al comienzo, siempre me van a quedar dos puntos altos seguidos. Bien, enlazo y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a realizar el abanico. Hago 3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos más, todos allí dentro de ese mismo agujerito. 1, 2 y 3. De esta manera completo este primer abanico. Enlazo y vuelvo y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto, fíjense, estoy saltando 3 puntos, 1, 2, 3, en el cuarto hago dos puntos altos seguidos, uno, el otro lo hago acá al lado, 2 y esta es la secuencia que voy a repetir, dos puntos altos, abanico, dos puntos altos, ¿sí? Les enseño una vez más, enlazamos, saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos el abanico. 3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos más. Sigo la secuencia, luego del abanico vienen 2 puntos altos. Enlazo, salto los mismos 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el cuarto hago el primer punto alto, el segundo punto alto al lado. Voy a seguir repitiendo hasta el final de esta vuelta. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final, acá nos interesa tejer únicamente un punto alto, ¿sí? Veníamos tejiendo dos, pero acá nos interesa tener únicamente un punto alto. Entonces, acá a mí no me coincide dejar los 3 puntos de separación y hacer un punto alto. Entonces yo voy a dejar 1, 2, únicamente 2. Y en el tercero, que viene siendo acá sobre la segunda cadenita, pues voy a hacer un punto alto, ¿sí? Este único puntito pues no me va a afectar mucho. Entonces esta parte de abajo se debe ver de esta manera. Fíjense que vamos a tejer nada más acá hasta el centro de la copa para hacer la siguiente vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo. Estando acá tejemos dos cadenitas, estas dos cadenitas me cuentan como el punto alto de este costado, giramos y aquí lo que vamos a repetir es un abanico sobre el abanico y un punto alto sobre cada punto alto. Entonces enlazamos y pasamos acá al centro del abanico donde hicimos la cadenita de separación y allí voy a tejer 3 puntos altos, una cadenita de separación, repito el mismo abanico y 3 puntos altos más. Luego del abanico salto acá a donde tengo los puntos altos, enlazo, tejo un punto alto sobre cada punto alto, entonces tejo 1 y 2 puntos altos y vuelvo y repito el abanico. Fíjense que acá no estoy haciendo cadenas ni nada, sino directamente del punto alto salto al abanico. De esta manera me debe ir quedando esta parte. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y bien chicos, yo estoy llegando acá al final. Esta es la parte que va hacia el centro del pecho. Entonces aquí me interesa dejar 2 puntos altos seguidos, ¿sí?
En esta parte siempre vamos a tener 2 puntos altos seguidos, pero acá vamos a tener únicamente un punto alto, ¿sí? Ya finalicé este abanico, paso y tejo el primer punto alto sobre el punto alto y el último punto alto, como siempre, lo voy a tejer acá sobre la segunda cadenita, ¿sí? Mire, tengo 1, 2, acá en la segunda cadenita tejo el último punto alto. Ahora tejo 2 cadenas, giro, y lo que voy a hacer de ahora en adelante es repetir exactamente esto mismo que acabo de hacer. Acá, como me interesa tener 2 puntos altos seguidos, pues tejo punto alto sobre el punto alto, salto directamente a tejer el abanico y fíjense, lo que voy a hacer de ahora en adelante es repetir una y otra vez hasta lograr la medida del ancho que quiero este top en la parte de abajo. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Tejo los últimos 2 puntos altos, 1 y 2. Y esto se debe ver de esta manera, miren. Como les comenté, esta es la copa del lado de acá, ¿sí? Fíjense que acá estoy por el derecho. Entonces, aquí acabo de realizar un total de 10 vueltas y esas 10 vueltas miden desde la base de la copa hasta abajo 11.5 centímetros, ¿sí? Lo que está muy bien para un largo de un top talla M. Recuerden que ustedes pueden hacer esto tan ancho como lo deseen. Ahora tienen que tener muy presente cuando estén haciendo esta terminación que la última vuelta que hagan, fíjense, la última vuelta que hagan les quede así por el derecho y les coincida con el derecho de su copa, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo por el derecho? Porque fíjense, las ondas o los abanicos por el derecho se ven de esta manera, fíjense que se les nota como unas cadenitas aquí arriba, mientras que por el revés se ven de esta manera, ¿sí? La idea es darle el detalle de que quede de una vez desde el derecho. Entonces, yo acá completé 10 vueltas. Ahora vamos a tejer en la parte de acá los ojales. Recuerden que de este top los ojales van a ir por la parte de enfrente. Entonces, vamos a hacer los ojales, pero vamos a medir esta copa primero para que este top no me vaya a quedar tan escotado, ¿sí? Entonces, voy a medir para saber hasta qué altura voy a dejar los ojales. Y bien, chicos, entonces, una vez tengamos esta parte lista, la probamos, va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, la idea es hacer los ojales. Los ojales los pueden hacer a la altura que deseen. Pero para que este top no vaya a quedar tan escotado, yo lo voy a dejar aproximadamente hasta acá. Y bien, chicos, entonces voy a dejar los ojales, como les comenté, más o menos hasta acá. Pero antes de comenzar a hacerlos, vamos a contar desde donde tenemos el marcador y los puntos hasta donde vayamos a hacer los ojales tienen que ser múltiplos de 4, ¿sí? Entonces, yo voy a contar comenzando acá como el primero va a ser el que tiene el marcador y acá tengo múltiplo de 4, ¿sí? Acá llego a 24 puntos. Entonces voy a colocar allí otro marcador. Es importante dejar múltiplos de 4. Y hasta acá voy a tejer los ojales, ¿sí? Aquí donde estoy en el último puntito, fíjense que todo esto lo estoy tejiendo desde el derecho. Tenemos que asegurarnos de tener el top por el lado derecho. Para hacer estos ojales, entonces, estoy acá en el último punto alto, tejo 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, una cadenita de separación y acá voy a comenzar a hacer los cuadritos que van a ser mis ojales. Enlazo y voy a hacer un punto alto, tratando de dejar el espacio de un agujerito. Miren, hago una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. La idea es dejar el espacio para que me queden estos cuadritos. Fíjense dónde estoy haciendo cada punto, ¿sí? Estoy dejando una pequeña separación para que se pueda percibir cada cuadrito. Sigo repitiendo hasta donde tengo el marcador. Y cuando llegue acá a la parte de la copa, aquí sí puedo hacer una cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto,
para que me queden todos los cuadritos. Miren, voy a seguir repitiendo hasta el marcador, y cuando llegue acá al marcador me da para saltar un punto y tejer el punto alto acá. Miren, entonces salto este último punto y llego a donde tenía el marcador. Quedan los cuadritos por donde voy a sujetar el top acá en el frente, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de tener los cuadritos así. Cuéntenlos, porque cuando estemos haciendo el otro lado vamos a necesitar hacer la misma cantidad de cuadritos que acabamos de realizar. Ahora vamos a hacer el acabado de abanicos por toda esta parte de la copa. Entonces comenzamos acá, enlazamos, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos el abanico, igual como hicimos en la parte de acá. 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos. Acá no vamos a hacer la separación con puntos altos, sino que vamos a de una vez a continuar tejiendo abanicos. Enlazamos, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el otro abanico. Finalizamos el abanico, seguimos 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos otro abanico. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar al centro de la copa. Y aquí yo ya me estoy acercando al centro de la copa, ¿sí? Me da para hacer 1, 2, 3 y en el cuarto, justo en el centro donde tengo el marcador, lo retiro, hago 1, 2, 3, en el cuarto hago el abanico, ¿sí? Miren, de esta manera me va a quedar esta parte acá de la copa, me va a quedar un abanico precisamente en el centro. Voy a seguir repitiendo los abanicos hasta llegar acá a la base. Y bien chicos, acá yo ya estoy haciendo el último abanico. Ahora para cerrar este último abanico, acá voy a hacer un punto bajo. Y ahora en la parte de acá voy a tejer un punto bajo sobre cada punto hasta llegar acá a la esquina. Y bien chicos, entonces cuando estemos llegando al final tejemos el último punto bajo. Y esto se debe ver de esta manera, miren. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esta hebra, hacemos una cadenita, sacamos bien larguita esta hebra para cortarla y esta primera parte se ve de esta manera, miren. Acá, como pueden ver, los abanicos me quedaron por el derecho y tenemos que asegurarnos de eso, que todos los abanicos queden por el derecho para que de una vez les dé este acabado final. Ahora vamos a tejer la otra parte, la parte de acá, exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio y todo. Cuando estemos haciendo el otro lado es muy probable que la última vuelta de abanicos nos quede por el revés, ¿sí? Entonces vamos a hacer la otra parte y nos vemos para finalizar la última vuelta de la parte de abajo del top. Y bien chicos, entonces acá yo ya estoy finalizando la penúltima vuelta de abanicos, porque fíjense, miren, aquí tengo la penúltima vuelta y me coincidió con el derecho, ¿sí? Si yo acá hago 2 cadenas, giro, significa que la última vuelta la voy a tejer por el revés y no quiero tejerla por el revés porque quiero que se vea la terminación como se ve así por el derecho. Bien, entonces para lograr esto, entonces voy a cortar esta hebra estando aquí en el último punto alto, simulo una cadena, saco larguita esta hebra. Tengo 9 de las 10 vueltas que tengo que hacer porque yo hice acá 10 vueltas. Para hacer la última vuelta y que me coincida con el derecho, voy a comenzar a tejerla desde acá. Fíjense, acabo de cortar la hebra aquí, me muevo así, no estoy girando ni nada. Y voy a comenzar a tejer la última vuelta desde acá. Entonces hago el nudo deslizado y busco acá. Aquí recuerden que siempre comenzaba con 2 puntos altos, ¿sí? Aquí tengo en la última cadenita, atravieso, ajusto el nudo, hago las 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Hago el punto alto sobre el punto alto que tengo al lado, así completo los 2 puntos altos de este costado y voy a tejer mis abanicos normalmente hasta llegar a acá.
Cuando llegue acá, de una vez voy a hacer la unión con la otra parte para unir este top. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de la vuelta. Miren, ahora los abanicos sí se me ven bien así por la parte del derecho. Ahora vamos a aprovechar de hacer aquí mismo la unión con la otra parte que recién terminamos. Entonces, para hacer la unión los voy a colocar así. Lo estoy colocando desde el revés, traigo el otro lado, lo coloco también desde el revés. Recuerden que todas las uniones, costuras y demás siempre las hacemos por el revés. Entonces, estando ambos lados desde el revés, colocamos así y vamos a comenzar a hacer la unión en la parte de acá. Busco acá el último puntito, me traigo este arito, lo paso hacia acá, hacia el frente, esto lo ajusto bien y acá me voy a unir tejiendo puntos deslizados, ¿sí? Entonces, para hacer esta costura me voy a asegurar de tomar un puntito de acá, un punto en la parte de atrás, me aseguro de tomar ambos lados, tanto el naranja como el verde, y paso hacia acá, hacia enfrente, tejiendo punto deslizado. Tomo un punto de acá, en la parte de atrás, y voy a tejer puntos deslizados, ¿sí? Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al último puntito. Antes de continuar, verificamos cómo nos quedó esta costura, que no nos haya faltado ningún puntito por allí. Revisamos y ahora sí podemos continuar. En la parte naranja tengo acá un punto bajo, ¿sí? Todavía no he hecho la terminación de la parte verde, es lo que voy a comenzar a hacer a continuación. Entonces, tomo el último punto bajo de acá, hago un punto aquí, le hago para todos un punto deslizado, una cadenita, lo puedo abrir así y ya puedo comenzar a tejer desde el derecho en la parte de acá, ¿sí? Fíjense que acá ya estoy por el derecho. Voy a comenzar a tejer lo mismo que hice acá, solo que lo voy a hacer del lado contrario, ¿sí? Recuerdan que hacíamos los cuadritos, los abanicos y puntos bajos. Bueno, acá voy a comenzar a tejer los puntos bajos, los abanicos, llego a la misma altura que en esta copa y luego comienzo a hacer la misma cantidad de cuadritos que hice en la parte naranja. Y bien chicos, una vez que finalicemos, miren, ya tenemos las ondas y los cuadritos que hicimos en la parte de acá. Ahora vamos a hacer esta tira para sujetar el top en la parte del cuello. Sacamos hilo suficiente, no lo vamos a cortar ni nada, unos 3 metros aproximadamente. Lo vamos a colocar acá, no lo vamos a cortar. Aquí me voy a apoyar con un crochet un poquito más grande, este es de 3.5 milímetros. Entonces voy a buscar, recuerdan que acá en el centro de la copa tenemos un abanico. Aquí donde comienza el abanico voy a insertar el crochet, me traigo el hilo, lo paso por enfrente, luego acá, recuerden que acá teníamos una cadenita en el centro del abanico, allí en esa cadenita hacemos punto deslizado y acá vamos a comenzar a tejer cadenas, ¿sí? La idea es que esto quede así bien prolijo, miren. Y aquí simplemente vamos a tejer cadenitas hasta tener unos 45 o 50 centímetros aproximadamente. Y de esta manera me quedan ambas tiras. Ahora lo único que me queda por hacer es la tira para sujetar este top acá en el frente, ¿sí? Aquí en los ojales. Para hacer esta tirita, lo único que hice fue tejer cadenas con 2 hebras, combiné una de cada color, hice una tira suficientemente larga y la vamos a trenzar en la parte de acá. Y bien chicos, de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial.
Hasta luego.